Bueno, en honor al tiempo vamos a empezar y también por las personas presentes. Buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse al ciclo de charlas del Día Internacional del Medio Ambiente realizada por el Grupo de Afinidad Women in the Agenic WIE UNA. Primeramente, vamos a hablar un poquitito qué es WIE, que es una red global de miembros y voluntarios dedicados a promover mujeres ingenieras y científicas e inspirar a las niñas de todo el mundo, así como de nuestro país, a seguir sus intereses académicos en la carrera STEM. Quien les saluda es Mabel Solís, presidenta de WIE. Si bien que hacemos dentro de la organización, hacemos webinars, como que estamos hablando ahora de la semana de medio ambiente, hicimos también un webinar acerca de temas referentes a huertas y otros temas que más adelante estaremos viendo por las redes sociales. A continuación les estaré presentando a nuestra disertante del día, que es la profesora Andrea Weiler. La profesora Andrea Weiler es docente titular del Laboratorio de Zoología, egresada de la carrera de Biología de la FACEN 1 y máster en el manejo de fauna silvestre obtenido en México State University, Estados Unidos. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Biología y Conservación de la Biodiversidad en la Universidad de Salamanca, España. Es investigadora categorizada en PRONI 2 del CONACYT, desarrolla investigaciones de la línea de conservación y biodiversidad. Te dejamos contigo, profe Andrea. Hola, ¿me escuchan bien todos? Buenos días. Disculpen el inconveniente de la vez pasada en el Chaco con la pérdida de energía eléctrica que tuvimos que finalmente cancelar esta reunión. Entonces, si tengo un poco retorno a algunos de ustedes, si me están escuchando bien, empiezo con la presentación del día de hoy. Arranca, profe, te escuchamos. Bueno, yo les quiero hablar un poquito a ustedes sobre la importancia de los bosques en la conservación de la biodiversidad. Y para ello acá hay un anuncio de Meet que me sale y me tapa. ¿Pero se ve bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces les quiero hablar de la importancia de los bosques para la conservación de los mamíferos en establecimientos ganaderos del Chaco y hablarles un poquito primero que nada de la problemática del Chaco, ¿verdad? Nosotros tenemos en el Chaco seco sobre todo un ecosistema que es básicamente un bosque xerofítico espinoso de no mucha altura, que carece de muchos pastizales naturales en sí, en ese tipo de ambiente, ¿verdad? Si bien hay algunos, tal vez pastillares o algunos otros tipos de pastizales, básicamente la cobertura del Chaco seco es una cobertura boscosa. Entonces, el cambio de uso de suelo para permitir la agricultura y la ganadería ha ocasionado que del 2000 al 2010 nosotros hayamos perdido ya en ese lapso más de 4 millones de hectáreas de los bosques, ¿verdad? A favor del rubro agropecuario. Entonces, tenemos que entender también que el ecosistema chaqueño es sumamente importante, ya que el Gran Chaco constituye la segunda cobertura boscosa importante del neotrópico, ¿verdad? Además de la Amazonía, los bosques de la Amazonía, ¿verdad? Y estos permanecieron intactos relativamente hasta hace poco. Probablemente el factor mayor es la falta de inversión de infraestructura en la región, ¿verdad? Que es lo que estuvo evitando un poco el desarrollo del territorio chaqueño. Pero la industria agropecuaria en las últimas décadas, ¿verdad? Realmente ha hecho un boom y ha llevado eso como consecuencia a una disminución importante de la cobertura forestal del Chaco. Bueno, ahí nada más mostrando un poquito que Paraguay es un país agropecuario, que eso no tenemos que perder de vista en este sentido, ¿verdad? Que la base del desarrollo del país
tenemos tres rubros importantes que son la agricultura, la ganadería y la energía eléctrica, ¿verdad? Ojalá que con el tiempo esto cambie y seamos capaces también de industrializarnos y procesar nuestros materiales teniendo así un poco más de ganancia y no estar exportando nuestra materia prima no procesada, vamos a decir. Entonces, si nosotros comprendemos desde el punto de vista evolutivo y de desarrollo humano que la sociedad humana depende de la biodiversidad, entonces este cambio ambiental que nosotros estamos viviendo de una escala local, donde éramos comunidades locales que desarrollábamos productos para el consumo local, a pasar a una escala global que se da como una consecuencia de un aumento de la población humana, el incremento de nuevas tecnologías, y esto trae como consecuencia una disminución de la biodiversidad. Entonces también nuestro rubro agrícola, que era un rubro familiar tradicional, poco tecnificado, pasa de ser una agricultura, una ganadería local a sistemas globales. Y al globalizar todo el mundo, han venido un montón de consecuencias, ¿verdad? Las especies invasoras. Hablamos mucho del cambio climático. Permitir más acceso a los territorios también habla de una caza excesiva, generalmente poco controlada. Los exóticos que nosotros introducimos con algunos fines, pasa acá. En Paraguay nosotros hemos introducido, bueno, involuntariamente al importar ganado vino la mosca de los cuernos acompañando al ganado y después, bueno, en toda Latinoamérica se introdujo de una manera ya más voluntaria, por ejemplo, un escarabajo que se llama Digitophagus gazella, que es un coprófago que come heces de elefante. Entonces la idea es que este coprófago coma las heces de vaca, para así disminuir la disponibilidad de excremento de vaca en el ambiente, porque el Digitophagus gazella entierra las heces para crear sus nidos. Entonces, este hecho ha producido también una proliferación de este exótico, por ejemplo, ¿verdad? Y no sabemos cómo este está compitiendo, por ejemplo, en el Chaco con nuestros coprófagos nativos que tenemos ahí. La globalización y el desarrollo a gran escala también ha llevado a un aislamiento de muchas poblaciones y todo esto trae como una consecuencia muy importante, una pérdida y una degradación del hábitat, ¿verdad? Entonces, el establecimiento de buenas prácticas de manejo en los paisajes modificados que ya han sido antropizados es prioridad cuando hablamos de conservación de la biodiversidad. Y para entender un poquito el área de estudio, porque a lo mejor no todos los que me están escuchando hoy entienden muy bien la fisionomía del Gran Chaco americano, tenemos el Chaco dividido en dos grandes regiones, ¿verdad? El Chaco húmedo, que sería todo lo que está aquí en la franja del río Paraguay, donde las precipitaciones sobrepasan los 1000 milímetros, ¿verdad? Esta parte este. Y hacia el oeste tenemos lo que es el Chaco seco. Entonces tenemos un gradiente de precipitación que va del este al oeste y la aridez obviamente va a aumentar progresivamente a medida que nos alejamos del río. Esta gradiente da como resultado estas dos grandes divisiones de estas como dos subregiones climáticas, ¿verdad? Y hablando entonces del Chaco seco, tenemos que entender que en Paraguay tiene una tasa anual de transformación más alta en la región desde el 2009, con una pérdida alrededor de 400.000 hectáreas de bosque por año entre los años 2010 a 2014, que es lo que yo tenía un poco a mano para ilustrar los cambios que están ocurriendo en el Chaco. Y que este desarrollo agropecuario que se va dando en el Chaco tiene un modelo que es distinto al de la región oriental. Entonces tampoco podemos hacer una comparación directa del modelo de desarrollo con lo que ocurrió en el bosque atlántico en la región oriental, donde realmente ustedes pueden ver que
grandes extensiones de cultivo se desarrollan por kilómetros y kilómetros de una manera continua, sin cortinas forestales, sin bosques de reserva, que incluso estos cultivos llegan hasta el borde de la ruta y hasta el borde de los cursos de agua, sin bosques de protección. Y entonces este nuevo modelo de preservar, que les obliga, ¿verdad?, a los productores de preservar un 25% de los bosques en su propiedad a modo de una reserva forestal, sin contar con las cortinas forestales, que por cada 100 hectáreas de pastura ellos deben de dejar 100 metros de cortinas forestales alrededor de estos pastizales. Han creado un modelo un poco más aproximado a lo que sería una visión silvopastoril, ¿verdad? Un poco más de la naturaleza interconectada con el sistema productivo, que vamos a ver que también trae sus problemas consigo, ¿verdad? Profe, Sí, se quedó congelada la diapositiva en la primera imagen. en la primera no corre. No, Ah, no bueno. está corriendo. Creo que estás compartiendo, tenés que poner compartir toda tu pantalla porque si no se comparte una sola. Ahí ya se corrió. Ahí corrió. Sí, Bueno, a ver un poquitito. ¿Y ahí? ¿Corre? sí, vemos introducción y sociedad humana, biodiversidad. La diapositiva 3. Bueno, entonces voy a volver al Meet. Déjenme un ratito volver al Meet porque está congelando. Solamente cuando yo dejo de presentar, voy a dejar de presentar y presentar de nuevo. Sí, A ver, profe. un ratito. De todo modo eran 2 diapositivas las que pasé. Presentar toda mi pantalla. Y los bosques importan. Y presentar. Ahora, Corre un poco uno, profe. Porfa. espérame un ratito que voy a ir a mi presentación. Dale. No está corriendo, profe. Espérame que estoy, a ver un poquitito. Que me sale un anuncio de Meet acá que me impide poner en modo presentación mi pantalla. Dame un segundito acá. Voy a hacer una trampa a ver si consigo. Dale. Esperamos, profe. Ahora, Sí, ahora estamos viendo la diapositiva 3. ¿y no corre? No, no está corriendo. Prueba un poco ahí mismo, mamá. ¿Acá? Sí. Ahí baja. Te deja bajar ahí. No. Ahí está. Ya, presenta otra vez. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Arriba. Presentación de PowerPoint. Luego. Ahora. Ahora, Sí, ahí estamos viendo, profe. ¿corre? Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, hay 2 opciones. Yo tenía que tocar PowerPoint y toqué otra cosa. Sí, Entonces, lo que les hablaba eran de un poco de todo esto de las especies invasoras, el cambio climático, la caza excesiva, los exóticos, el aislamiento de las poblaciones que llevan a esta pérdida y degradación de hábitat. Él les mostraba el mapita del Paraguay, donde podíamos ver la parte del Chaco húmedo, en la parte con más precipitación, y la parte del Chaco seco, que era la parte más alejada del río Paraguay. Y ahí me había quedado un poquito describiendo las características del sistema productivo. Entonces, desde el punto de vista de los mamíferos, ¿verdad? Sabemos que los mamíferos están fuertemente afectados por la pérdida y degradación del hábitat en todo el neotrópico. O sea, es la principal causa de la disminución o el declive de los mamíferos y de que ellos vayan entrando en estados de conservación cada vez
¿verdad?, más amenazados es la pérdida de hábitat. Sumado a esto, el aumento de caza se relaciona fuertemente con la conversión de la tierra, ya que aumenta la accesibilidad de las personas a estos bosques que eran impenetrables y también entonces aumentando un poco un riesgo a una extinción local. Y eso es algo que podemos ver mucho alrededor de las pequeñas ciudades o poblados del Chaco, ¿verdad? Alrededor de Filadelfia, de Loma Plata, alrededor de Mariscal Estigarribia, donde nosotros nos acercamos más a lugares donde la gente puede incursionar, y si esta gente tiene el hábito de la cacería, entonces vamos a ver una disminución local de ciertas especies. La diversidad de estos mamíferos medianos y grandes en el Chaco muestra un alto nivel de especies de mamíferos endémicos, y estos mamíferos, todos estos mamíferos grandes generalmente ya están en estados vulnerables. Y lo otro importante de resaltar es que los mamíferos son componentes claves para el funcionamiento de los procesos ecosistémicos del Chaco seco. O sea, los mamíferos son dispersores de semillas, como el tapir y muchos pecaríes, consumen plántulas y semillas, entonces también regulan la regeneración del bosque para que no haya de repente ciertas especies que sean de mayor crecimiento y desarrollo, que puedan volverse fuertemente dominantes sobre otras. Controlan poblaciones de especies granívoras y herbívoras, permitiendo también que estos bosques crezcan. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es llegar al equilibrio en la conservación de estos mamíferos. Entonces, tenemos que entender también que la pérdida de hábitat y la cacería no son los únicos factores que tienen un potencial de afectar la diversidad de los mamíferos en el Chaco, ¿verdad? Y que estén vinculados con modificaciones del hombre a través de la ganadería. Entonces, una cosa que nos llamó a nosotros mucho la atención son los cursos, o sea, como al no haber en el Chaco seco cursos de agua permanente, los modelos de desarrollo de fuentes de agua para asegurar agua al ganado durante todo el año que construyen los ganaderos, que básicamente, a ver si ven, siguen la punta de mi mouse, tienen unos tajamares. Estos tajamares juntan el agua a través de sistemas de recolección. El agua es bombeada a un tanque australiano que tiene entre 15 a 24 o incluso más metros de altura, y de aquí, por gravedad, se va a repartir el agua a cada uno de estos potreros. Entonces, nosotros realmente fuimos viendo en lo que pudimos observar que como resultado de estos cuerpos de agua permanentes están cada vez más disponibles a algunas especies de animales silvestres, y un claro ejemplo de esto es el carpincho. El carpincho no se distribuía en el Chaco seco, su distribución estaba al borde del río Paraguay y Pilcomayo. Algunos entraban por cauces como el río Negro, el río Verde, hasta cierta altura, y solo en las épocas de inundación de estos ríos, porque estos ríos bajan mucho sus cursos de agua durante casi todo el año, menos en la época lluviosa. Y hoy en día el carpincho se ha apoderado de todo lo que es el Chaco central, ¿verdad? Y de ahí va subiendo en distribución. Recientemente, nosotros en el año 2016 tuvimos el primer registro de carpincho en Teniente Pico, y en este último control de cámaras trampa que hicimos hace 15 días ya hay familias viviendo ahí. Y eso es a unos 60, 80 kilómetros, ya estaríamos entrando a la zona de influencia del Parque Nacional Defensores del Chaco, para que ustedes hagan un poco idea de cómo el carpincho está realmente aprovechando este cambio de uso de suelo. Y pasa también lo mismo con la rea americana, con el ñandú, ¿verdad? Que es otra especie que uno ve que se ve un poco favorecida por estos sistemas de desarrollo. Entonces, estos cuerpos de aguas artificiales también van a proporcionar un recurso que es crítico para la fauna nativa, sobre todo en las estaciones secas. Entonces, ahora, por ejemplo, que el Chaco está en una situación crítica de falta de agua en el Chaco seco, que ha obligado a todos los productores agropecuarios a vender gran parte de su ganado, estos pequeños cursos, o sea, reservorios de agua en realidad, bueno, son cursos,
permiten que los animales silvestres puedan seguir, ¿verdad?, utilizando estos territorios. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos y que publicamos recientemente en una revista que se llama Global Ecology and Conservation es medir un poquito el uso de estos tajamares o estos reservorios artificiales de agua por las comunidades de mamíferos en estos ambientes agropecuarios y relacionar con algunos factores. Y nosotros, desde este punto de vista, tuvimos dos temas principales. Uno era analizar cómo la matriz de vegetación circundante a estos cursos de agua, a estos reservorios de agua, influye en el patrón de uso de las aguadas por mamíferos medianos y grandes. Y ahí teníamos una hipótesis nosotros, que los sitios con aguadas rodeadas por una alta cobertura forestal mostrarán un conjunto de mamíferos que se asemejan más a una comunidad original con la presencia de tanto de especies generalistas como especialistas de bosque. Y sin embargo, aquellos reservorios de agua que estén con poca cobertura forestal alrededor iban a presentar más una dominancia de especies generalistas y las especies especialistas de bosque no estarían presentes. Por otro lado, también quisimos investigar cómo el patrón estacional, o sea, la época seca y la época húmeda o lluviosa del Chaco seco, influyen en el uso de estas aguadas. Y nuestra hipótesis era que, como la disponibilidad de agua es un recurso limitante en estos entornos, en las estaciones secas nosotros esperamos un uso mucho más intenso de las aguadas artificiales por parte de los mamíferos que durante las estaciones húmedas, ¿verdad? Eso estaría traducido en una mayor probabilidad de que nuestros equipos detecten a los mamíferos. Cuanto más le detectamos, quiere decir que más usan. Esa era un poco la hipótesis que nos planteamos. Y les voy a explicar un poquito, brevemente, nada más para que ustedes entiendan, porque nosotros usamos modelos de ocupación, que es lo que hicimos, es modelamos la ocupación de las especies en este hábitat. Entonces, quiero explicarles un poquito cortito, en 2 slides, qué son los modelos de ocupación y cómo nosotros interpretamos esto, ¿verdad? Entonces, la ocupación de un área o de un hábitat por una especie está dada por características propias de la especie, ¿sí? Y estas características propias de la especie hacen de que una especie pueda ser rara o pueda ser muy abundante, que también influye el color, el tamaño, el volumen, el comportamiento. Todo eso va a influir en la ocupación de una especie o un hábitat. Pero también hay una variación espacial, la densidad, por ejemplo, la densidad del hábitat, qué tan apropiado es para la especie, qué tantos disturbios hay a nivel de ese espacio, ¿verdad? Y también puede ser en el tiempo, como por ejemplo lo que yo les decía, las épocas del año, la lluvia, incluso el horario del día puede hacer que nosotros estemos ahí y la especie esté o no esté presente, ¿sí? Y obviamente las características del muestreo, o sea, qué métodos de detección yo usé, cuánto esfuerzo yo puse en encontrar las especies y qué tan hábil soy yo en poder identificar esa especie, o sea, qué tanto yo conozco el entorno, puedo identificar un mamífero que se mimetiza, o sea, uno tiene que ir adquiriendo esa habilidad, ¿verdad?, que te permite tener un poco una probabilidad mayor de detectar. Entonces, ¿qué hacen los modelos de ocupación? Y si ustedes se fijan bien acá abajo, miren nomás dónde están los conejitos, ¿verdad? Vamos a decir que este es mi hábitat y estas son mis parcelas. Hay procesos ecológicos de todo lo que hablamos nosotros, el tiempo, las características propias de especie, el hábitat, los disturbios que hacen que estos conejitos ocupen o no ocupen cierto espacio o cierto tipo de hábitat.
Y ahí está la personita azul que somos nosotros haciendo el muestreo. Entonces, nosotros estamos en el primer cuadrito, ahí donde están los pies del Señor, y ustedes pueden ver arriba que hay 2 ceros, ¿verdad? Quiere decir, nosotros caminamos este transecto, ¿está? La primera vez no detectamos la especie, la segunda vez tampoco. Entonces nosotros decimos que la especie está ausente. Y fíjense, acá nosotros caminamos toda esta línea de acá arriba y fíjense que nunca en la primera línea detectamos la especie. Pero si miran abajo hay un conejito, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen los modelos de ocupación. O sea, yo tengo los procesos ecológicos que influyen en la distribución de las especies, también tengo mis procesos de observación y tengo mis patrones de observación. O sea, yo hice 2 réplicas, 2 veces recorrí cada una de estas parcelas. Y fíjense aquí, donde ven un 1 y un 0, quiere decir que la primera vez yo le observé a la especie y la segunda vez no le observé a la especie. Entonces, ¿qué yo voy creando? Yo con 2 no tengo suficientes datos estadísticos, pero yo paso una tercera vez y una cuarta y voy creando una historia de observación de esa especie, ¿sí? Una historia de registro que va a tener un 1 cada vez que estaba presente, un 0 cuando estaba ausente. A través de estos patrones de observación de las especies, yo puedo hacer predicciones. Y eso es lo que hacen los modelos de ocupación. O sea, ¿cómo esto surge? Una vez, los biólogos siempre nos íbamos a un hábitat y decíamos, le buscamos la especie, no está, entonces sacamos. Especies de este parque nacional son estas. Y estas no están presentes en este parque nacional. Hasta que un matemático norteamericano, hace más o menos 3 décadas, se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasa si una especie en realidad, que ustedes dicen que está ausente, no está ausente, simplemente ustedes no le observaron? Ustedes no fueron capaces de detectarle, pero la especie estaba presente, no le detectaron porque le buscaron en el lugar equivocado, con los métodos equivocados, en el horario de tiempo equivocado, o simplemente la especie también se mueve y se iba moviendo y ustedes también y no se encontraron. Y a partir de eso se desarrollan estos modelos de ocupación que lo que son, que nosotros hoy utilizamos para poder sacar probabilidades de que las especies estén presentes aun cuando nosotros no le hayamos visto, reconociendo que nosotros somos imperfectos en la capacidad de detectar una especie en su hábitat. Entonces, nosotros utilizamos las cámaras trampa que vinieron a traer un boom al estudio de la mastozoología, porque antes dependíamos de transectos, observación directa, que es súper difícil, sobre todo en hábitats donde los animales son pequeños, esquivos, hábitats bajos, espinosos, y si los animales tienen presión de caza, al mínimo ruido corren, entonces es muy difícil de ver en transectos. Huellas, que a veces es difícil de identificar, imagínense, entre todos los armadillos chaqueños, vos ves una pisadita y cómo sabes de cuál de todos ellos es, y sobre todo la pisada es así en una tierra con polvo, no, casi ahí no hay barro a menos que llueva, ¿verdad? Entonces, súper complicado, y hoy en día la cámara trampa nos trae esto. Básicamente es un registro de museo. Hoy en día una fotografía con todos los datos de colecta, tiempo, localidad, son considerados registros fotográficos de museo y uno puede hablar de una fotobiblioteca de un museo, porque acá nadie duda de que el yurumí con su cría pasó por el hábitat el 10 del 03 de 2017 a las 19:10:50. Entonces, ¿qué nos dan las cámaras trampa? Primero, la especie. Muchas veces no se crean, a veces ve un fantasma que pasa que jamás sabéis qué es, ¿verdad? El número de individuos. El tipo de cámara es importante. Muchas veces uno puede poner, si uno tiene distintas cámaras, uno puede poner como una covariable en la detección de la especie, porque no todas las cámaras tienen la misma capacidad de detectar la especie. Cada cámara en sus especificaciones te trae. Entonces, hay que tener cuidado con eso cuando uno hace un estudio que está muy planificado, ¿verdad? Y
Si va a usar distintas cámaras, pensar muy bien cómo combinar esas marcas y meter como una covariable en la detección. El nombre de la cámara, que ahí donde ustedes dicen cámara name, ¿qué es lo que vos pones ahí? Vos le pones ahí el nombre de tu punto, entonces le pones CAM 28. Y vos sabés que tu CAM 28 es el punto que vos grabaste en tu GPS y aunque todos los memory después se te mezclen y se te armen un desastre, cosa que les aseguro que pasa en el campo, que las etiquetitas se caen, que el memory se mezcló con los otros que ya no sabés, es fácil, vos metés el memory en tu computadora y te va a decir este es del punto de muestreo 28 porque a cada una de sus fotografías le va a grabar el punto de muestreo. Por eso es muy importante programar eso en su momento. También te da otros aspectos válidos importantes como la temperatura, la fase lunar y obviamente la fecha y la hora. Entonces, fíjense un poco toda la información que nosotros tenemos para jugar desde el punto de vista ecológico de la especie, preferencia de hábitat, patrones de actividad, qué tan activo está el yurumí cuando el yaguareté anda pasando por ahí o se esconden todos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas yo puedo saber. Entonces, nosotros tomamos como área de estudio Estancia Montanía, que tiene una superficie de 37.000 hectáreas. Y el desarrollo agropecuario acá se inició en el 1987 y terminó en el 2014. Esta parte de acá que ustedes ven bien arriba, esta más nueva que es silvopastoril, por eso tratamos de no poner no pusimos luego cámaras ahí, tratando de evitar zonas recién cortadas para evitar también el efecto de animales que todavía quedan en el hábitat un poco desorientados luego de la transformación. Entonces lo que nosotros queríamos registrar es los animales que viven en el territorio agropecuario. Entonces tomamos esta porción del territorio que es la porción de desarrollo más viejo. Buscamos también un establecimiento ganadero que esté entre los de punta a nivel nacional, que tenga una alta carga de ganado y que trate de ser súper eficiente. Entonces, este establecimiento tiene más de 23.000 cabezas de ganado, todos de la raza Brangus. Está habilitado para exportar a Europa, tiene trazabilidad, exporta a Chile. Entonces, tiene una muy alta productividad, una carga animal de 0.8 animales por hectárea, que para el Chaco seco es una carga bastante interesante. Y entonces, tiene también dos estaciones muy marcadas, ¿verdad? Una estación lluviosa que va de octubre a abril, o por lo menos durante nuestro muestreo fue eso, y una estación seca que fue de mayo a septiembre. Entonces, nosotros marcamos las aguadas artificiales y fuimos seleccionando 12 de las 32 que tenían, porque eran 12 cámaras trampa las que teníamos, y tratamos que no sean tajamares que estén muy cerca, entonces una distancia mínima de 3 kilómetros entre ellos. Usamos cámaras trampa desde las marcas Bushnell, Trophy y otras que son Beleman, y pusimos en sendero a unos 45-50 centímetros de altura, eso normalmente se utiliza, y no usamos cebo para no atraer las especies y interferir en la detectabilidad y decir que en realidad son más frecuentes de lo que son porque nosotros poníamos un cebo que les atraía hacia el lugar, ¿verdad? Muestreamos de julio del 2015 hasta julio del 2016 y cada mes revisábamos todas las cámaras, que es lo que generalmente uno hace, controla el nivel de la batería, retira los datos, ve que la programación no se haya cambiado. Acuérdense que hay cosas que pueden hacer que estas cámaras se apaguen, entonces vuelven a las configuraciones de fábrica y uno tiene que volver a colocar todo en forma. Funcionaban las 24 horas al día, o sea que nosotros teníamos 12 observadores ahí. Y cada vez que se activaba con un sensor, cada vez que algo pasa enfrente, le pedíamos que tome 3 fotografías. Entonces tuvimos un esfuerzo total de muestreo, sumando todas las cámaras de 2.877 días trampa. Y también con ArcGIS, alrededor de cada uno de estos puntos que ustedes ven, hicimos un buffer de 1 kilómetro alrededor, hicimos una clasificación, ¿verdad?, de la vegetación utilizando el software ArcGIS.
Y esta cobertura forestal fuimos clasificando en las aguadas estas que están en pastizales. La cobertura forestal fue de entre el 10 hasta el 12%, y en estas aguadas que están más relacionadas a zonas de coberturas boscosas fue hasta el 98%. Y como encontramos una fuerte correlación inversa entre la cobertura forestal y la pastura, claro, si no había bosque es porque echaste y pusiste pasto, entonces tomamos solamente la cobertura boscosa en nuestros modelos, porque no puedes poner dos factores que están correlacionados. Esto no se vayan a preocupar, no les voy a volver locos con esta parte de análisis estadístico, pero quiero que tengan en cuenta que en ciencia siempre hay un componente muy fuerte estadístico detrás, que es el que realmente te va a decir si tus datos son significativos, ¿verdad? Y nosotros lo que usamos, ya les conté, son modelos de ocupación, y acá están un poquito los detalles más finos del muestreo, pero no voy a pasar a perder mucho tiempo en esto. Después, si a alguien le interesa, me hace alguna pregunta y volvemos sobre esto al final, ¿verdad? Sí, les quiero contar que yo usé el programa Presence 2.12, y que con el programa Presence yo lo que hice es los modelos de ocupación de hábitat, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Nosotros analizamos 22.817 imágenes con registros que pudimos identificar hasta a nivel de especie. O sea, 22.817 fotos de animales silvestres. 26 especies registramos de mamíferos medianos y grandes pertenecientes a 13 familias. Y las especies con mayor registro, lo que yo les comentaba, yo les estaba hablando justamente de la importancia de la aguada con el tema de los carpinchos, y ahí están ellos primeritos. El 74.1% de nuestras fotos fueron carpinchos. Después tenemos el pecarí de collar, el tañicatí. Este es el pecarí de collar, ¿sí? Acá le apunto. El tañicatí es el que va con la cactácea en la boca abajo. Bueno, acá está la fila de carpinchos. Después Mazama guasubira, que es el venado, el único venado que registramos en la zona en realidad. Y el tapir con 3.2, ¿verdad? Igual que el Mazama, que es una especie amenazada, ¿verdad? Tanto el tapir como el pecarí labiado, el tañicatí. También registramos el jaguar, registramos puma, realmente una gran riqueza de carnívoros. Acá le tenemos al ocelote, al zorro de patas negras, al zorro de patas rojas, ¿verdad? Tenemos también el aguarapopé, tenemos el lobopé, el Galictis cuya, tenemos también el yaguarundí, ¿verdad? Que es el mismo género que el puma, se llama puma yaguarundí. Tenemos el tirica, tenemos también el yaguané, eira y cuatí, ¿verdad? Cuatí tuvimos poquísimos registros. Después, entre los artiodáctilos y perisodáctilos, ¿verdad? Le tenemos acá al taguá también en peligro de extinción, al tañicatí vulnerable, al cureí, tenemos venado, tenemos tapir, como habíamos dicho, registramos yurumí, caguaré, el tatucarreta, este es el armadillo llorón pequeño, este es el armadillo, el Ketophractus villoso y vellurosus son, ¿verdad? Este es el de mayor tamaño. El tatubolita, que también a nivel internacional está casi amenazado. Y también el tatucún, que me olvidé de poner acá la imagen. Y también otros registros un poco más complicados, como el tucatuca, que es un roedor que vive bajo tierra, entonces realmente pocas veces sale del sistema de galerías subterráneas que construye. Tenemos acá la mara, el tapitibolí que le llamamos, el Silvilagus brasiliensis, acá con datos deficientes, y el carpincho, que es lo que yo les decía, que es una especie que ha invadido toda esta región. Entonces, ¿qué encontramos nosotros a raíz de todo esto?
nosotros encontramos, fíjense acá en negro, ustedes ven una línea que es la probabilidad de ocupación del hábitat, ¿sí? Y la línea gris clara es la probabilidad de detección. O sea, la probabilidad de detección es qué tanto yo voy a ser capaz de encontrarme con esa especie, ¿sí? Y la probabilidad de ocupación es qué tanto ellos usan un tipo de especie. En relación a qué? En relación a un gradiente de cobertura forestal. Entonces acá ustedes tienen abajo 0% de cobertura forestal, 20, 40, 60, 80, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver en este caso, ¿verdad? Del Tallasu pecari, del Leopardus pardalis y del Pecari tallasu, que los bosques son muy importantes en la detección de la especie. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si esto es más o menos 20 acá, yo tengo que tener con 40% de cobertura boscosa. Básicamente Tallasu pecari empieza a aparecer y después se mantiene presente. Leopardus pardalis también tiene una fuerte relación con los bosques, ¿sí? Y lo mismo pasa con Pecari tallasu, pero vemos que Pecari tallasu, su curva no es tan pronunciada, tiene un poco más de flexibilidad. Entonces, el tañicatí, ¿verdad? Y el Leopardus pardalis, que es el ocelote, fueron las especies que mostraron una mayor respuesta a la probabilidad de ocupación a la cobertura forestal. ¿Qué quiere decir? Son los que más pierden cuando hacemos una transformación de hábitat. Porque nosotros tenemos muy poco registro de estas especies en zonas con baja cobertura forestal. ¿Sí? Entonces, igual, independientemente a la cobertura forestal, fíjense la línea gris, la probabilidad de detección, ¿verdad? Se mantiene baja para todas las especies, que no es tan fácil detectarle a estas especies. Y la cubierta forestal también mostró un efecto positivo, como yo les decía, aunque un poco más débil sobre el pecarí de collar, pero también hay una indicación acá que hace que los bosques también son importantes para ellos. Vamos a ver un poquito el otro grupo, donde está el guasubirá, después tenemos acá el yurumí y el tapir. Entonces, también la cobertura forestal mostró un efecto positivo, pero un poco más débil que el grupo anterior, sobre la probabilidad de que estas especies se encuentren en el hábitat, ¿verdad? Sobre todo en el venado y en el yurumí. Y la cobertura forestal no mostró un efecto claro sobre la probabilidad de ocupación alrededor de los reservorios de agua del tapir, pero fíjense que acá el efecto no es tan claro, la línea negra no es tan drástica como en los otros casos, pero miren la gris. ¿Qué quiere decir? Que nosotros encontramos tapir tanto en los tajamares que están en la zona de pastizales, en las pasturas, ellos se mueven por las cortinas, llegan a los tajamares, como en los que están en los bosques. Pero ellos usan con muchísimo más frecuencia los tajamares que están cercanos o dentro del bosque que aquellos que están alejados en los pastizales. Lo que abre la posibilidad de alguna investigación es evaluar un poquito qué tan buenas son estas cortinas forestales como corredores biológicos y realmente que estos tapires se estén moviendo de una zona boscosa a otra zona boscosa y utilicen estos corredores como zona de tránsito y al ir pasando por estos corredores llegan a tomar agua y a bañarse, refrescarse, etcétera, en los tajamares que están ahí cercanos. Con respecto al siguiente grupo, que acá tenemos el aguarapopé, el yaguané y
el zorro de patas negras, la cubierta forestal no mostró ningún efecto sobre la probabilidad ni de ocupación ni de detección para el yaguané y para el aguarapopé. Quiere decir que ellos utilizaron en igual medida ambos tipos de ambientes. Y sin embargo, el zorro de patas negras mostró preferencia. Fíjense que la línea negra está acá bien marcada, quiere decir que no hubo un lugar donde no la hayamos registrado, ¿sí? Entonces, tampoco le importa la cobertura forestal, vamos a decir así, utiliza también la zona antropizada sin ningún problema, pero en cuanto, si ustedes ven la raya gris, van a ver que a diferencia de las otras especies, ellos incluso prefieren un poco más el ambiente antropizado antes que el bosque cerrado, porque ven que la raya gris acá, donde hay menos cobertura boscosa, es mayor que en la zona de mayor cobertura boscosa. Y acá le tenemos al otro zorro, el de patas rojas, y al carpincho, que son los últimos dos. Y ellos, ¿qué pasó? Mostraron una ocupación de 1, quiere decir que también le registramos en absolutamente todos los lugares, ¿sí? Pero mostraron una probabilidad de detección más tendiente a la zona productiva que al bosque. Y en el zorro de patas rojas no es tan marcado, fíjense, si bien hay bastante más, un poco más de uso en realidad en la zona productiva, a medida que nos vamos a bosque más cerrado hay menos registros. El carpincho realmente adora la producción agropecuaria por lo visto, porque ahí tiene agua y tiene un montón de pasto exótico, implantado, bien adaptado al Chaco que puede comer y está en el paraíso porque encima tiene el beneficio que la mayoría de los productores agropecuarios controlan las poblaciones de puma y yaguarete, entonces ellos como que no tienen depredadores, tienen agua permanente, tienen alimento y están en un apogeo que es lo que se ve en el Chaco porque están ampliando su distribución de una manera bastante acelerada hacia el norte. Con respecto a lo otro que habíamos dicho, entonces ya evaluamos un poco cómo influye el bosque o no el bosque y vimos que hay especies que altamente prefieren una cobertura boscosa y otras que utilizan más una zona productiva. Si ustedes piensan en esas especies que hablamos que utilizan más zona productiva, que son el yaguané, el zorro de patas rojas, el zorro de patas negras, esas son especies generalistas, se adaptan básicamente el aguarapopé, ¿verdad? A todo tipo de ambiente. Y ahí le teníamos a los especialistas como son el ocelote, el tapir, el tañicatí, el cureí, ¿verdad? Y finalmente lo que hicimos es una evaluación de la probabilidad de detección de estas especies con relación a lo que hablamos nosotros en cuanto a la zona, a la época de lluvia o de sequía, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver ahí, las barras negras son sequía, la época seca. Las barras blancas son la época de lluvia. Entonces ustedes pueden ver la probabilidad de detección. Detección que habíamos dicho nosotros, que era uso. Si le detectamos más y más veces, tenemos más fotografías, quiere decir que esa especie utiliza más. Cuanto menos fotografías, menos usa. Y nosotros vemos ahí, por ejemplo, que para la guarapopé, para el venado, para el tirica, para el zorro de patas negras, para el yaguané, para el ocelote y para el pecarí de barba blanca, muestran una mayor probabilidad de detección durante la estación seca. ¿Qué quiere decir? Que estas especies que están acá, si hay agua en el monte, no vienen mucho a los tajamares artificiales o vienen menos. Acá podemos ver cuánto dependen. Fíjense el aguarapopé, por ejemplo, y el venado. Si en el monte ellos tienen agua, que sería la barrita blanca, ¿verdad? Ellos no acuden a el ambiente, pero cuando el agua al monte se acaba, que es la época seca,
Fíjense cómo dependen de estos tajamares artificiales. Lo mismo pasa con el yaguané acá y con el ocelote, que nosotros habíamos dicho que el ocelote era muy selectivo con los bosques, pero si se acaba el agua, fíjense cómo usa y se acerca a estos tajamares. Y sin embargo, vemos otras cosas como el carpincho acá, ¿verdad? El pecarí collar y también el puma, que muestran una hipótesis un poco acercada a que utilizarían un poco más durante la estación seca, pero no es significativa la diferencia. Fíjense que estas barritas, lo mismo que vos le subís para arriba, le tenés que bajar para abajo. Y si esta barra de acá se toca con esta barra de acá, quiere decir que no hay una diferencia significativa en el uso. O sea, si bien nosotros acá en los resultados vemos que utiliza un poquito más, esta diferencia no llega a ser muy significativa. Y después tenés cosas que nos sorprendió a nosotros. Yo decía que el tapir, al ser una especie tan vulnerable, ¿verdad? Amenazada, perseguida por la cacería y demás, si tenía agua en el monte no iba ni a aparecerse por las aguadas. Y fíjense que utilizan igual medida. O sea, le gusta venir al tajamar porque el agua es profunda probablemente, pero aparece haya o no haya agua en el monte donde vive. Y eso se da también con el zorro de patas rojas, el yurumí y el tatubolita. Finalmente, entonces, nosotros hicimos un análisis estadístico para ver un poco cómo en las comunidades, cómo se presentan o se representan las comunidades de mamíferos en función a eso, al agua y al bosque a la vez. Y fíjense cómo acá este W02, 01, 03 son las cámaras que nosotros teníamos en el bosque. Y aquí alrededor van a ver escritas las iniciales de las especies de que hablábamos que dependían más de la cobertura boscosa. Y por acá afuera están las especies relacionadas más a ambientes, a uso en ambientes productivos. Entonces, como estas comunidades de mamíferos y las dominancias que hay, las especies que se presentan y en qué números ellos se reparten, ¿verdad? En estos ambientes, están muy relacionados al bosque y acá les separa en los dos grupos, ¿verdad? Nosotros no le decimos cuál es qué, simplemente le pedimos que nos agrupe en función a eso y nos separó perfectamente los dos grupos, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, nosotros tenemos que los establecimientos ganaderos tienen un potencial de mantener una parte sustancial de la fauna chaqueña original si se cumplen con la protección de la cobertura forestal establecida en la legislación vigente. Y eso es sumamente importante. Y sería bueno que vaya llegando esa información a los productores que siempre te dicen, acá tenemos un yuyal, una parte improductiva que no sirve para nada. Y todavía me acuerdo cuando Horacio Cartes quitó este decreto que le permitía echar el bosque, el 25% del bosque remanente, y lo hizo en su propiedad ahí cerca de Mariscal Estigarribia. Los bosques importan. Si nosotros estamos hablando de un desarrollo sostenible y sustentable y queremos hacer un desarrollo a largo plazo, los bosques importan. Es lo que nosotros encontramos acá en las conclusiones. Que la alta cobertura forestal favorece la aparición y o detectabilidad de varias especies de mamíferos amenazados o no amenazados, y especialmente el bosque es crítico para el tañicatí y para el ocelote, que son dos especies vulnerables y que tienen roles muy importantes en la función del ecosistema. Y también que en sitios con alta cobertura de pastizales y baja cobertura forestal, las especies de cánido generalista, el zorro de patas rojas, el zorro de patas negras, son las que son más comunes, que indica su conocida ya en literatura capacidad de adaptarse a hábitats antropizados. Otra de nuestras conclusiones es que la especie semiacuática, el carpincho,
Es la especie más común en encontrar alrededor de cualquier reservorio de agua, lo que confirma lo que ya estaba diciendo Campos Krauer en el 2011, de que esta especie está ampliando su territorio de una manera muy rápida en el Chaco Seco, y que esto está vinculado al desarrollo agropecuario, sobre todo al aseguramiento de agua durante todo el año, ¿verdad? Las mayores probabilidades de detección para la mayoría de las especies son durante la estación seca. Esto es una clara muestra que los reservorios artificiales de agua en los campos ganaderos son infraestructuras muy importantes para la vida silvestre cuando las aguas naturales se van secando en el Chaco. Y que la conservación de grandes extensiones forestales y el estricto cumplimiento de la prohibición de la cacería furtiva son estrategias claves para la gestión y conservación de la diversidad de mamíferos en el Chaco. Entonces, es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Si quieren en alguna otra oportunidad, y por eso le dejé, podemos hablar un poco de los jaguares y en los ambientes agropecuarios y cómo este cambio de uso de suelo va afectando a la ganadería y al hábitat del jaguar, ahora que tanto está saliendo en las noticias que los jaguares invaden los establecimientos ganaderos. Un día con gusto también podemos hablar un poquito de ese tema, pero es un tema largo y que me apasiona y me voy a quedar ahí mucho tiempo, entonces se va a extender demasiado esta charla. Entonces les agradezco y estoy atenta a cualquier duda, pregunta o algo que quieran saber al respecto. Muchas gracias, profe, por la disertación. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Pueden utilizar el chat para dejar ahí sus dudas acerca de lo que estuvimos hablando. Profe, durante la presentación, más o menos hacia la mitad, no me acuerdo en qué parte, alguien preguntó algo. Y dice Cristian Fretes, la imagen de militares en moto indica el gran impacto que la presencia de militares tiene sobre la biodiversidad. Acerca de tu diapositiva. Sí, esa es una fotografía que yo misma tomé. Esa fotografía fue tomada entre el puesto Teniente Montanía y Mariscal Estigarribia el año pasado, más o menos en octubre. Yo no soy muy especialista en ropa de militares, muchas veces los cazadores también se ponen esto, pero si él conoce militares podría hacer algún traje militar. Eso es cierto, yo he tenido también imágenes de militares de Teniente Pico una vez faenando un tahuá. Muchas gracias, profe. Desde WIE te agradecemos por haberte presentado, por más de que en la primera ocasión tuvimos inconvenientes. Todo salió muy bien el día de hoy. Te agradecemos a vos y a todas las personas presentes por haberse quedado, por haberse prendido. Todas nuestras presentaciones son para fomentar ciencia y tecnología y siempre encabezado por una mujer, que es nuestro objetivo como organización. Y nada, creo que ya no hay preguntas. Te agradecemos una vez más, profe, y a todos los presentes. Bueno, agradezco muchísimo la invitación y como les digo, quedamos abiertos si quieren algún día tomar o tratar el tema del jaguar en el territorio chaqueño y la situación también en la región oriental, en el bosque atlántico. Con mucho gusto podemos conversar un día también de eso, y otra vez le pido mil disculpas por los inconvenientes del corte de luz que tuvimos en el Chaco la vez pasada. No, ningún problema, profe, suelen pasar. Y entonces vamos a estar sí o sí pidiéndote eventualmente otra presentación acerca de los jaguares. Y nada, creo que terminamos por hoy la presentación. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Quedo a las órdenes para los que se ofrezcan y un gusto haber podido compartir con todos ustedes esta tarde. Muchas gracias, profe. Gracias a todos los presentes.